Iniciar, abra su Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 77. Gloria a Dios. ¿Ya tiene San Lucas, capítulo 1, versículo 77? Voy a darle lectura y vamos a orar. Para dar conocimiento ¿de qué? De salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor, gracias. Te damos las gracias, Padre, de todo nuestro corazón. Porque siendo aborrecedores de Dios, siendo gente que amaba el pecado, gente que no te buscaba, Señor, tú tuviste misericordia de nosotros. Gracias, Padre. Hoy vemos a muchos millones de personas que se congregan, Señor, en su creencia, en su religión, y sabemos que están perdidos, Señor, porque no te conocen, aunque profesan conocerte, con sus hechos te niegan. Y de nosotros has tenido misericordia, Padre, de aquellos que no te buscábamos, de aquellos que no preguntábamos por ti, Señor. Gracias, gracias, Señor. Sabemos que somos un pueblo bienaventurado, porque tú eres nuestro Dios. Gracias. Padre, háblanos en esta noche, Señor, que tu palabra halle cabida en los corazones de los que estamos aquí, que podamos entenderla, Padre. Sabemos que en el hombre no está el poder entender tu palabra, sino es por tu Espíritu Santo, Señor. Que podamos entenderla, Padre, que podamos creerla, que podamos crecer a través de ella. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están agradecidos de verdad de que Dios nos haya salvado? Estamos viendo este tema, lo que es la salvación. Recuerde que en este tema hay mucha controversia. Cuando alguien dice que la salvación no se pierde, por ejemplo, siempre va a haber gente que se va a molestar. No sé por qué se molesta y nos llama herejes y dice que estamos mal, que porque la salvación se pierde, que debemos de cuidarla. Y más tarde, primeramente Dios, en otras reuniones vamos a dar ese tema de que la salvación no se pierde. ¿Por qué no se pierde? Porque la salvación no está en el hombre, la salvación viene ¿de quién? De Dios. Dios es el que salva, y si alguien se perdiera de los que Dios ha salvado, pues entonces el que fracasó, ¿quién fue? Dios. Fracasaría Dios, y Dios no puede fracasar. Él es todopoderoso, y lo que Él ha determinado va a ¿qué? A hacer. Eso va a ser. No, la salvación no está en el hombre, hermano. Ya vimos temas muy importantes. Para que alguien pueda ser salvo, necesita tener un verdadero arrepentimiento. ¿Qué tiene que tener una persona? Un verdadero arrepentimiento. Sin ese verdadero arrepentimiento no hay salvación. Todo aquel que sigue practicando el pecado, aunque se congregue, aunque se haya bautizado, aunque sirva en la iglesia, está perdido, está muerto en sus pecados y delitos. ¿Cuántos dicen amén? Y la otra parte para ser salvos es la fe en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es? La fe en el Señor Jesucristo, en nadie más. No sirve fe en Jesús más la Virgen, no sirve fe en Jesús más mis obras, no sirve. Simplemente la fe en el Señor Jesucristo. Cualquiera que le añade a la fe en el Señor Jesucristo no es salvo. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque solo en Cristo hay salvación. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Solo Él murió por nuestros pecados. Solo Él fue enviado por el Padre para salvarnos y no ir a condenación. Solo en Jesucristo. Amén. Y el último día de culto que tuvimos, vimos el tema de que fuimos escogidos para salvación. ¿Para qué fuimos escogidos? ¿Quiénes son los que van a ser salvos? Los escogidos por Dios, nada más. Ya Dios determinó desde antes de la eternidad quiénes van a ser salvos. A la gente no le gusta oír esa doctrina, pero así lo determinó Dios. Todos merecíamos la condenación. ¿Cuántos merecíamos la condenación? Todos. De los ángeles, ¿cuántos se van a salvar de los que pecaron? Ninguno. Todos los ángeles, que son millones de millones, se van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque pecaron, y la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y Dios decidió no salvar a ninguno. Y Él sigue siendo bueno, sigue siendo misericordioso, sigue siendo amor. Eso no le quita que Él sea eso. Los ángeles se van a ir al infierno por su pecado.
Y de los hombres, ¿cuántos estábamos condenados? Todos. Y Dios en su misericordia, Él determinó salvar a un grupo. Él ya, a ese grupo ya lo escogió, y a esos que Él escogió ya los predestinó para hacerlos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Vamos a verlo en Romanos 8:29. Romanos 8:29. Esta doctrina, hermano, no todos la van a aceptar. Los únicos que la van a entender y aceptar, ¿quiénes son? Los hijos de Dios. Nada más los hijos de Dios. El que no es hijo de Dios, ese se va a quejar, ese va a reclamar, ese va a decir que Dios es injusto, va a decir, tu Dios es injusto, porque cómo escoge a unos y a unos no. Él ve la injusticia, Él no ve la misericordia. Un hijo de Dios, ¿qué ve? La misericordia. Nadie merecía ser salvo, hermano. Por la misericordia de Dios, algunos van a ser, ¿qué? Salvos. Mire, fíjese cómo la escritura es clara en Romanos 8:29, y dice que ya fuimos predestinados. Porque a los que antes, ¿qué dice? Conoció. ¿Qué hizo Dios con ellos? También los predestinó. ¿Para qué nos predestinó? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de ¿qué? De su Hijo. Si tú quieres saber si tú eres un predestinado, en ti hay el deseo en tu corazón de querer ser como Jesucristo. A ver otra vez. Si tú quieres tener la seguridad de que tú eres un predestinado, en ti hay el deseo. ¿Qué deseo hay en ti? De ser como el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos anhelan eso en su vida? ¿Cuántos están batallando y peleando todos los días contra el pecado porque ya no queremos ser más como el viejo hombre? Queremos ser santos como nuestro Señor Jesucristo. Si en ti no hay ese deseo, hermano, si no hay ese deseo de querer morir cada día al viejo hombre, de morir cada día al pecado, si no tienes ese sentimiento, ese pensamiento en tu corazón, tú no eres un predestinado de Dios. Tú te dices ser cristiano, llegaste aquí por alguna razón, pero no eres un llamado de Dios, como lo vamos a ver ahorita. El que ha sido predestinado, hermano, va a ser llamado por Dios, y vamos a verlo aquí en el versículo 30. En el ¿qué dijimos? Sí, 30. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué? Llamó. El tema que vamos a ver hoy, hermano, es ¿cuál? Predestinados ¿para qué? Para ser llamados. Mira, hay dos tipos de llamamiento. Cristo dijo ir y predicarle ¿a quién? A toda criatura. Hay un llamamiento que se llama llamamiento externo, que es aquellos que escuchan el mensaje y por alguna razón hacen caso al llamado y dicen venir a Cristo. Empiezan a congregarse en una iglesia, empiezan hasta a servir, empiezan hasta a apartarse un tiempo del pecado, pero es un llamamiento externo. Dice la Biblia que esa gente cuando viene la prueba, ¿qué hace? Se aparta. Fue un llamamiento ¿qué? Externo. Y hay un llamamiento que se llama interno, que son aquellos que son las ovejas de Cristo y que realmente cuando oyen la palabra de Dios, la entienden. A ver, ¿qué hacen los llamados que son llamados internamente? Entienden la palabra, la entienden, la creen. Dice Jesucristo que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Mira, hermano, ¿cómo sabes tú si eres un predestinado para ser salvo, para ser conforme a la imagen de Cristo? El Señor ya te llamó, pero no externamente, te llamó internamente. Te habló no solamente aquí, te habló a tu corazón. Mira, en aquel día dice Cristo que muchos le van a decir, Señor, Señor, yo te servía, yo echaba fuera demonios, yo predicaba el evangelio, yo profeticé en tu nombre. ¿Qué le dijo Cristo a esa gente? No te conozco, tú eres un hacedor de maldad. Tú sí veniste al llamado, pero externamente jamás te arrepentiste, jamás creíste realmente en Jesucristo. Porque el que tiene el llamado interno, hermano, hay un nuevo nacimiento en él, es una nueva criatura, su corazón ha sido cambiado, su mente ha sido renovada, ha sido trasladado de las tinieblas al reino de Cristo, ya no ama el pecado, ya no sirve al pecado, ahora sirve a la justicia y sirve al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es muy importante, hermano, porque mira,
Ahorita la mayoría de las iglesias, también esta, hay mucha gente que ha sido llamada, pero externamente. ¿Por qué te digo que externamente? No hay un cambio en su vida, no hay una fe verdadera en Cristo. Aquí hay gente que sigue viniendo y sigue creyendo en sus ídolos. ¿Cómo te explicas a alguien que escucha el evangelio y sigue creyendo en la idolatría, sigue creyendo en su religión, que su religión le va a salvar? ¿Cómo te explicas ese tipo de personas? ¿Cómo es el llamado que tienen para seguir viniendo y congregándose? Es externo, no es interno. El que es llamado internamente, hermano, hay un cambio, hay una revelación de quién es Cristo. ¿Hay una qué? Hay una revelación de quién es quién, Jesucristo. Cuando a alguien se le revela quién es Jesucristo, él es trasladado de las tinieblas ¿a dónde? A la luz. Él puede diferenciar lo que es la creación y lo que es quién, el Creador. ¿Y a quién le va a dar la gloria nada más? Al Creador. Mire, para que le vaya quedando claro esto, mire, vamos a verlo en Segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Gloria a Dios. Hoy me tiene que quedar claro, hermano, ¿realmente soy amado por Dios internamente? Porque a los que Él predestinó, ¿qué hizo? Llamó. ¿Qué hizo Dios? Llamó. Vamos a verlo. ¿Cómo llama a Dios a sus escogidos? ¿Ya lo tiene Segunda de Tesalonicenses 2:13? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Vea cómo los llama Pablo a esta iglesia, hermanos ¿qué? Amados por el Señor. De que Dios os haya escogido, ¿desde cuándo los escogió? ¿Para qué los escogió? Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ponga atención en el 14. A lo cual os llamó. A ver, ¿qué hizo Dios a los que escogió? Los llamó mediante nuestro evangelio. A ver, ¿cómo llama Dios a sus escogidos? Mediante el evangelio. ¿Sabes por qué ahorita se están llenando las iglesias de gente que no ha sido llamada internamente? Porque no les están predicando el evangelio de Cristo. Ahorita me decía una hermana que en una iglesia, siempre lo hacen, cada fin de año, se reúnen y empiezan a decretar. ¿Y qué cree que decretan todos los fines de años? En el año que viene, nunca te vas a enfermar, nunca vas a padecer pobreza, vas a ser feliz en todo, vas a tener toda bendición. Y todas las iglesias, la mayoría de las iglesias, hace ese tipo de decreto. Esas iglesias, hermano, están llenas. A ver, ¿cómo están esas iglesias? Llenas. Dígame usted, ¿están siendo llamados por Dios o por el hombre? Por el hombre. Las iglesias están llenas de gente que les prometen que su negocio va a prosperar, que nunca se van a enfermar, que su matrimonio se va a arreglar. El verdadero evangelio de Cristo, Cristo te dice, ¿me quieres seguir? Toma tu cruz y niégate a ti mismo. El que me siga va a tener tribulación, va a tener persecución, va a ser probado en la enfermedad, en escasez, pero va a tener la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Vean por qué las iglesias están llenando de gente con un llamado externo, no interno. Empezando por qué no les predican el verdadero evangelio. Dios a sus ovejas, a sus escogidos, les va a permitir que oigan el verdadero evangelio. A ver, ¿qué les va a permitir? Que oigan el verdadero evangelio. A los que no son sus hijos, está escrito que como les tienen comezón de oír, les va a amontonar maestros que les abren conforme a sus concupiscencias. Al que le gusta el dinero, ahí está, el falso pastor de la prosperidad, que te predique que vas a ser rico. Y las iglesias están llenas de ese tipo de gente, hermano, que por alguna razón llegaron a la iglesia o a Cristo, pero no por el verdadero ¿qué? Evangelio. ¿Cómo llama a Dios? Por su evangelio. ¿Qué pasa cuando Él llama a alguien? Esa persona puede ¿qué? Entender el evangelio. Vamos a verlo ahorita lo vamos a ver en Efesios 1:13.
Fíjate cómo llama Dios a sus ovejas, a sus escogidos. Efesios 1:13. ¿Ya lo tiene? En él también vosotros, le está hablando ya a los hijos de Dios, habiendo oído la palabra de ¿qué? A ver, otra vez para los que no lo dijeron. ¿Habiendo oído qué? A ver, ¿qué tiene que oír alguien para hacer caso al llamado de Dios? La palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio de Cristo, la Biblia, amén. Habiendo oído la palabra de Dios, a ver, ¿qué pasó? El Evangelio de nuestra salvación. Y habiendo, ¿qué dice? Creído en él. Fíjese cómo alguien que es escogido por Dios, ¿cuál es la evidencia? Va a creer en el Evangelio de Cristo. ¿En qué va a creer? En el Evangelio de Cristo. Nadie puede creer, dice la Escritura, hermano, nadie puede entender la palabra de Dios ni la puede creer si no es por el poder de Dios. Nadie. Y tú ya te tienes que dar cuenta cuando le predicas a alguien. ¿Tú le predicas a alguien y cree? No cree. Tú le predicas del Evangelio de Cristo, le dices, mira, solo Cristo es el camino, solo Cristo te puede salvar. Ya tengo mi religión. Es lo primero que te dicen. No es que si voy a tu iglesia tengo que dejar esto. ¿Te está entendiendo el mensaje que le estás dando? ¿Por qué no lo está entendiendo? Porque la Escritura dice que nadie puede venir a Cristo. ¿Quién puede venir a Cristo? Nadie. Si no le fuere dado ¿de quién? Del Padre. Cuando el Padre llama a uno de sus escogidos, dice la Escritura que le abre el entendimiento. ¿Qué le abre? Le abre el corazón para que él pueda ¿qué? Entender y pueda creer. Amén. Por eso, mira, hermano, yo platicaba con mi hermana Zaida de que cuando le prediquemos a alguien, tú ya tienes que ir con la mentalidad de que le estás predicando a un muerto, le estás predicando a un ciego. No te desesperes, no te desanimes, no quieras tú usar tus métodos para convencerlo, no lo vas a poder convencer. Si él es oveja de Cristo, si él es escogido desde antes de la fundación del mundo, cuando tú le prediques, la misma palabra le va a dar la capacidad de poder creer. ¿Cómo viene la fe? ¿Por el oír qué? Tú nada más predícale la palabra de Dios. Si es escogido de Dios, ¿qué le va a dar Dios a esa persona con la misma palabra que le estás predicando? Fe. Le va a dar fe para que él pueda creer en Cristo, pueda reconocer a Cristo como su Señor, como su Salvador. Si esa persona no es escogido de Dios, aunque tú uses tus métodos y hagas lo que hagas, esa persona jamás va a poder creer. Jamás va a poder creer. Por eso yo estoy en contra de los métodos. Cuando alguien me dice, hermano, ¿cómo ve este método? No hay métodos. Hay que predicar el Evangelio de Cristo. Y dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Mira, hermano, la palabra no falla. No vayas a pensar que tú le predicas a alguien y no se convierte y dices, ¿qué estaré haciendo mal? ¿Por qué la palabra falla? La palabra no falla. Lo que pasa es que la persona no es escogida de Dios. Nadie va a poder venir a Cristo si no es escogida de Dios. ¿Quiénes oyen su voz? Dice, mis ovejas. ¿Quieres saber por qué la gente no puede creer en Cristo? Mira, vamos a verlo en Juan 10:22. Juan 10:22. Fíjate por qué cuando le predicas a alguien no puede creer, no quiere dejar su pecado, no quiere dejar su idolatría. Fíjate por qué. Juan 10:22. ¿Ya lo tiene? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dinos lo que. Abiertamente, ellos no creían que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Redentor, que Jesús era el Salvador, no lo creían. ¿Qué les dice Jesús en el 25? Jesús les respondió, os lo he
dicho. ¿Y qué pasa? Y no creéis. Fíjate, ya les había dicho Jesucristo que Él era. ¿Sí se recuerda? Él les dijo, yo soy, antes que Abraham fuese, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, yo soy la luz de este mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Ya les había dicho o no les había dicho? Y dice, y ustedes no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Vea por qué la gente no cree. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. A ver, si tú le has predicado a una persona y no quiere creer, ¿por qué no quiere creer? No es oveja del Señor, no es su oveja. Las que son ovejas del Señor, lo somos desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo somos ovejas? Desde antes de la fundación del mundo Él nos escogió. Por eso Él dice ahí, Él continúa diciendo, mire, dice ahí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz. A ver, ¿quién puede oír la voz del Señor? Sus ovejas. Y yo las conozco. ¿Y qué hacen las ovejas del Señor? Me siguen. Mire, vea la diferencia. El que es escogido por Dios es llamado para seguir a Jesucristo. A ver, ¿a quién seguimos? A Jesucristo. Todas las religiones, hermano, la que tú me digas, no siguen a Jesucristo. Ellos siguen a su líder o a su santo, pero no siguen a Jesucristo. Si siguieran a Jesucristo, guardarían sus mandamientos de Jesucristo, adorarían solamente a Jesucristo, servirían solamente a Jesucristo, creerían solamente en Jesucristo, confiarían solamente en ¿quién? En Jesucristo. Y no es así. Tienen un montón de santos y dicen, si me falla este, pues está este, a ver cuál le atinan, a ver cuál les hace el milagrito. Hermano, solo Jesucristo salva. Solo Jesucristo, amén. Bueno, mire, Hechos 13:48. ¿Quiénes van a creer cuando tú le predicas a alguien? Fíjate, 13:48. ¿Quiénes van a hacer caso al llamado cuando se les está predicando? Hechos 13:48. ¿Ya lo tiene? Dice así: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y ponga atención, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. A ver, ¿quiénes creyeron? ¿Creyeron todos los que estaban ahí? ¿Todos? ¿Quiénes solamente creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Sí está claro ahí el pasaje, hermano? Mira, hermano, por eso en la salvación hay una, se le llama cadena de salvación. A los que ella predestinó, los va a llamar. Sí, porque sí los va a llamar. El que ya está predestinado, aunque viva en una isla, Dios va a enviar a alguien allá y le va a predicar el evangelio. Aunque se vaya a la luna a vivir, como están pensando algunos que se pueden ir a vivir a la luna, ¿qué va a hacer Dios si allá hay un predestinado? Le va a mandar a alguien allá a la luna y le van a predicar a Cristo porque es un predestinado. Un predestinado, hermano, va a ser llamado porque va a ser llamado. No hay de que no pueda ser llamado. No hay de que a Dios se le vaya a olvidar o Dios no pueda hacer algo para que reciban el evangelio. No importa dónde esté esa persona, ahorita vamos a ver unos ejemplos. Si alguien está en la cárcel, ¿qué va a hacer Dios si es predestinado? ¿Va a meter a un cristiano a la cárcel? Dios lo va a permitir para que a esa persona le prediquen el evangelio y se salve. Pablo pasó tiempo en la cárcel. ¿Qué cree que hacía Pablo en la cárcel? ¿Y qué cree que pasaba ahí con gente que estaba en la cárcel? Se convertían a Cristo. ¿Por qué se convertían a Cristo? Eran predestinados y fueron ¿qué? Llamados. Es muy importante esto que estamos viendo, hermano. Mira, hermano, por eso yo les digo siempre, tú predícale a tu familia, predícale al vecino, predícale a los de tu trabajo, pero hazlo con una paz. No te enojes, no te alteres, no los quieras regañar y convencer, ni a tus hijos, no. Tú predícales nada más la palabra. ¿A qué nos mandaron? Nada más a predicar. El que creyere será salvo. El que no creyere será
condenado. Pero la obra ¿de quién viene? De Dios. No está ni en él, ni está en ti, está en Dios. Así lo dice la palabra, no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene ¿qué? Misericordia. Mira, vamos a Mateo 22. Y aquí quiero explicarte lo que es el llamado externo y lo que es el interno. Aquí está claro en esta parábola, en Mateo 22. Mateo 22, ¿lo tiene? Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Fíjense, ¿qué hizo Dios? Mandó llamar ¿a quién? A los convidados a las bodas. Aquí está hablando del pueblo de Israel. Mas estos, ¿qué dijeron? No quisieron venir. Dice que a lo suyo vino, cuando vino Cristo, y los suyos ¿qué? No le recibieron. El pueblo de Israel rechazó a su Salvador, al Señor Jesucristo. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid ¿qué? A las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, ¿sí te ha tocado gente así? Se fueron unos a su ¿qué? Labranza, y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, ¿qué les hacen a los que les predican? Los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, ¿y qué dice? Y llamad a las bodas, ¿a cuántos? A cuantos halléis. ¿A quién se le está predicando ahorita el evangelio? A todos, ¿verdad? A todos que podemos, que nos encontramos en el camino, ¿qué le hacemos? Le predicamos a Cristo, ¿verdad? El evangelio de Cristo. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas ¿de qué? De convidados. A ver, ¿cómo fueron las bodas? Llenas. Mire, cuando usted ve una iglesia, sobre todo de esas falsas, de falsos profetas, ¿cómo las ve? Llenas, llenas. De ahí, hermano, no todos fueron llamados internamente. Algunos oyeron el mensaje y dijeron: me apunto. ¿Qué están regalando? Ah, me van a arreglar mi familia, mi matrimonio, me van a dar dinero. Heme aquí. Y se apuntan. Y llegan por alguna razón a la iglesia. Si usted sigue leyendo, dentro de los que están supuestamente ahí, dice: y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí un hombre que no estaba ¿qué? No tenía la vestimenta de boda, hermano. No se había arrepentido, no había creído en Cristo, pero decía ser de ahí. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él, ¿qué hizo? Enmudeció, no supo responder. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. 14. Porque muchos son llamados. ¿Y cuántos? Pocos los escogidos. El evangelio se le va a predicar a mucha gente, hermano. Pero ¿cuántos son escogidos nada más? Pocos son escogidos. ¿Cuántos ya se dieron cuenta que la mayoría rechaza el evangelio? Cuando el apóstol Pablo predicaba, dice la escritura que si venían 2 o 3 a veces eran muchos. ¿Por qué venían esos 3? Fuera su creencia la que fuera, ¿por qué llegaban a venir esas 3 personas? Porque eran escogidos por Dios. Nada más van a venir ¿quiénes? Los escogidos por Dios. No va a poder venir nadie verdaderamente que venga al llamado de Dios si no es un escogido por Dios. Ahorita lo voy a dar algunos ejemplos. Mire, ¿por qué no pueden venir? Mateo 13:10. ¿Por qué la gente, aunque se le predica el evangelio, no puede hacer caso al llamado de Dios? Y aquí está claro, hermano. Esto ya lo hemos leído muchas veces, pero tú tienes que entender por qué la gente no puede hacer caso al llamado de Dios. Y estamos hablando del verdadero llamado de Dios, al que es interno, a que es aquel que el hombre puede conocer a Cristo,
le es revelado Cristo y puede arrepentirse de sus pecados. Mira, ¿qué dice Mateo 13:10? ¿Ya lo tiene? Dice así, le hicieron una pregunta. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos ¿qué? No les es dado. Fíjate, Cristo les estaba predicando el evangelio, no a toda esa gente. Sí, les había predicado el evangelio, les había dicho que el sembrador salió a sembrar la semilla, ¿sí se acuerdan? Bueno, pero dice que no les fue dado ¿qué? Entender. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Ponga atención, porque viendo ¿qué? No ven, y oyendo no oyen ni qué. ¿Cuántos ya se dieron cuenta que le predicas a alguien y no te entiende? Y no ve. Tú le puedes mostrar a una persona, mira, aquí dice la Biblia, aquí dice, mira, que los que adoran imágenes se van a ir al infierno. ¿Y qué te dice? Tú me dirás lo que quieras. Yo tengo la religión de mis padres y eso voy a seguir porque eso me enseñaron mis padres. Y aunque le estás mostrando aquí en la Biblia, viendo que no ven. Tú le dices a una persona que practica el pecado, mira, dice aquí dice Dios, que si eres borracho, te vas a ir al infierno. Que si eres ratero, te vas a ir al infierno. Que si eres adúltero, te vas a ir al infierno. Que si eres fornicario, te vas a ir al infierno. Que si eres mentiroso, te vas a ir al infierno. Y aún viéndolo y mostrándolo aquí en la Biblia, no ven. No ven. Y dicen, yo no soy pecador, soy borracho porque estoy enfermo. Ando de adúltero porque mi mujer me dejó. Y empiezan a poner ¿qué? Sus excusas. Y no aceptan que son pecadores, no aceptan que están mal. Había una persona aquí que decía, yo le decía, ¿estás en fornicación? No, yo tengo relaciones con mi esposo, pero nos amamos. Y como nos amamos, pues no es pecado. ¿Viendo qué? No ven. ¿Oyendo? No entienden, no entienden. Y así hay mucha gente todavía metida en la iglesia, hermano. Predicamos domingo tras domingo que un verdadero cristiano busca la santidad y la paz. ¿Qué busca un verdadero cristiano? Un verdadero cristiano ya no es una persona de pleito, ya no. Si su mujer quiere pelear, él no se presta para pelear. La deja que hable como loca o le dice, ahí está el espejo y peleate contigo mismo, pero yo soy un hombre nuevo, un hombre que tiene mansedumbre, un hombre que es pacificador. Los hijos de Dios buscamos la santidad y la paz. ¿Cuántos dicen amén? Y el que no es hijo, ¿qué hace? Y escucha cada semana, no puedes pelearte, no puedes desquitarte, no puedes vengarte, no puedes hacerle daño a tu prójimo, no puedes. Y lo escucha, ¿y qué pasa si sigue peleándose? ¿Qué pasa? Oyendo y no entiende, no entiende. Los escogidos de Dios, que son llamados por Dios, la característica que tienen cuando oyen, entienden. A ver otra vez, ¿qué característica tiene un verdadero escogido llamado por Dios? Oye y entiende. ¿Y sigue a quién? Al Señor Jesucristo. Lo obedece. ¿Cuántos dicen amén? Eso es muy importante, hermano. Por eso las iglesias están llenas de gente que han sido llamadas nada más como externamente, no internamente. Fíjate cómo dice ahí, vamos a seguir leyendo ahí. De manera que se cumplen ellos las profecías de Isaías que dijo, ¿de oído qué? Oiréis. ¿Y qué pasa? Y no entenderéis. Y viendo veréis y qué. Y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos. Para que no vean con los ojos. Y oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan y se conviertan. Fíjate, esa gente nunca se convierte al Señor. Simplemente cambia de religión, cambia de iglesia, pero no se convierte al Señor. Y dice, y yo los sane. Pero fíjense a los escogidos de Dios. Pero bienaventurados vuestros ojos, ¿porque qué? Porque ven. Y vuestros oídos, ¿porque qué? Porque oyen. De aquí nadie ahorita se ha asombrado que puede leer la Biblia y la puede entender. ¿A nadie le ha entrado así el asombro en su vida? Yo cuando puedo leer la Biblia
y puedo entenderla, le doy la gloria a Dios, porque este libro, hermano, nadie lo puede entender. Hay miles de teólogos ateos, no creen, pero tienen un conocimiento de la Biblia, la han leído por años, de hecho se dedican a eso, al estudio de la Biblia, y no la entienden. Y nosotros, hermano, que no buscábamos al Señor, que no preguntábamos por Él, que éramos gente idólatra y pecadora, por la misericordia de Dios ahora la podemos, ¿qué? Entender. Yo me asombro, hermano, que puedo leer la Biblia y puedo entender toda la obra de Dios. Por la misericordia de Dios, yo puedo leerla ahora y puedo entender. La mayoría de la gente que le digo, lea la Biblia, no la entiendo. Y sí tienen razón, no la pueden entender. Aunque la vean, no pueden ver. Aunque la oigan, no la pueden entender. Porque esto es obra de Dios. Esto es poder de Dios. Solamente a quien Dios le abre los ojos puede ver, hermano. Solamente. Hay una historia aquí de un ciego de nacimiento. ¿Sí lo ha leído? Todo ser humano es ciego de nacimiento. Si ahorita tú tienes un bebecito, espiritualmente está ciego. ¿Cómo está tu hijo espiritualmente? Ciego. Físicamente puede ver, espiritualmente no conoce a Dios, no conoce su voluntad, no conoce su condición de pecado, de muerte, no la conoce. ¿Cómo está? Ciego. ¿Cómo le va a abrir Cristo los ojos a la persona? A través de su palabra. ¿Qué nos abre los ojos? La palabra de Dios. La palabra de Dios es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Jesucristo es la luz. Quien sigue a Cristo tiene la luz de la vida. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Mire, vea lo que dice aquí. Vamos a ver cómo salva el Señor, cómo hace un llamado interno. Lucas 19. Vamos a ver aquí a quién llamó. ¿Quién ha leído Lucas 19? ¿A quién llamó ahí el Señor? ¿Ya vio o no vio? A Zaqueo. Mira, hermano, dice que a Cristo lo seguía una multitud, y toda esa multitud oía el evangelio, y nadie quería creer, y algunos decían creer, pero realmente no creían. Y al que menos esperaba, porque Zaqueo era un chaparrito, él lo único que hizo fue subirse a un árbol porque quería conocer a Cristo. Él jamás imaginó lo que ese día le iba a suceder. Ese día el Señor Jesús lo llamó a la salvación. ¿A dónde lo llamó? A la salvación. Tú te imaginas, porque nosotros somos esos Zaqueo, nosotros éramos esa gente que se nos hacía imposible ser hijos de Dios. Yo jamás me imaginé que Dios se fuera a fijar en mí, un perverso pecador, y me fuera a decir, Vicente, sígueme. Jamás lo imaginé en mi vida. Yo cuando el Señor me llamó y me perdonó, yo lloraba y le daba las gracias a Dios porque tuvo misericordia de mí. Yo en ese momento entendí que yo era un privilegiado, un bienaventurado, porque Dios había tenido misericordia de mí. Porque yo jamás le buscaba, ni me interesaba a Dios. Pero vean, miren, vamos a ver a este personaje, Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado como Zaqueo. ¿Quién era este hombre? Era jefe ¿de qué? De los publicanos. ¿Y qué más? Mira, los publicanos eran aquellos judíos que cobraban los impuestos a su mismo pueblo judío. ¿Cómo crees que lo veían los judíos? Los veían mal, los veían como traicioneros, como gente que se había pasado del bando de los romanos. Y este hombre era publicano y era ¿qué? Y era rico. ¿Cuántos han leído que es muy difícil que un rico se salve? ¿Por qué es difícil que un rico se salve? Porque ama su riqueza. ¿Por qué es difícil que un rico se salve? Porque ama su riqueza, hermano. Tú puedes ver a alguien que tiene dinero, ¿qué quiere tener más? ¿Dinero? Ya tiene, pero siente como que no le alcanza, o siente como que no, con eso no puede ver su futuro seguro, y dice, si ya tuviera más, a lo mejor con eso ya. Esa gente se va a cansar de acumular y acumular y nunca se va a llenar. A ver, ¿cuándo se va a llenar? Nunca se va a llenar, hermano. Jamás se va a llenar.
Está una historia de un hombre que tenía y dice, voy a destruir estos graneros y los voy a hacer más grandes para tener más y más y más. Y Dios le dice, eres un necio, esta noche vienen por tu alma y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? Hay gente que está acumulando, acumulando. Es más, hay gente que el día de culto, domingo, que es día del Señor, no viene. ¿Por qué crees? Dinero. Siempre la raíz de todos los males es el dinero, el amor al dinero. ¿Cómo es posible que alguien escoja ganar más dinero que los tesoros del Señor? Porque viendo ¿qué? No ven, oyendo no entienden. ¿Cuáles son los verdaderos tesoros? La palabra de Dios. ¿Qué será mejor, ser rico aquí o ser rico con Dios? Ser rico con Dios. Bueno, este hombre era rico. ¿Era difícil que se salvara? Sí. ¿Qué hacía este hombre? Procuraba ver quién era quién. Jesús. Vean, él quería ver quién era Jesús nada más. Pero no podía, ¿a causa de qué? ¿Cuántos venían con Cristo? Una multitud. Y él no lo podía ver porque pues era pequeño ¿de qué? De estatura. Y corriendo delante, ¿qué hizo Zaqueo? Subió a un árbol sicomoro. ¿Para qué? Para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, ponga atención, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. A ver, ¿cómo ve a Zaqueo? ¿Se sacó la lotería o no? Hermano, este pobre hombre no podía ni ver a Jesús por chaparrito, se sube a un árbol y miren, de la multitud que venía siguiendo a Jesús, él era un predestinado. A ver, ¿qué era Zaqueo? Y a los que predestinó, ¿qué hizo? Los llamó. ¿Te imaginas toda la multitud diciendo, nosotros venimos desde allá siguiéndote, y no nos dices, hoy voy a ir a tu casa? ¿Por qué a Zaqueo sí? Porque era un escogido por Dios. Con calma, poquito a poquito, mira, ¿a qué me apresuro? Mira, a lo mejor ya de grande, déjame vivir la vida en pecado, ya cuando ya me esté muriendo, pues ya me arrepiento. Cuando alguien es llamado por Dios, ponga atención, cuando alguien es llamado por Dios, no por el hombre, por Dios, así, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así entregas. Que yo, dijo, allá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué había? Murmuraban, miren, vean a los de a la multitud que seguía a Cristo. La multitud se consideraba, toda la multitud que lo seguía, ¿cómo era? Pecadora, pero a los pobres. ¿Cuál es la evidencia de alguien que ha sido llamado? Hacer con su vida? ¿Corregiste? ¿Hiciste? La mayoría no tenía luz.
cruz dicen ser cristianos. Hay gente que dice que estamos mal cuando decimos que la salvación no pierde. Es alguien que era iracundo, maldecía a su esposa, se a ver, casa de Saqueo. Hoy ha venido ¿qué? La salvación a esta acá, cuando también era un perseguidor de a quien tú persigues. Dura. ¿Qué hace alguien que ha sido llamado por Dios? En Cristo, al otro día enojar por amor a ellos, su corazón ha sido cambiado. Alguien, mira hermano, hay gente que dice que estamos mal cuando decimos que la salvación no se pierde. Te voy a decir por qué piensa que estamos mal. Porque dicen, entonces yo soy cristiano y puedo vivir como yo quiera y me salvo. Si alguien piensa así, no es hijo de Dios. Si alguien dice, como la salvación no se pierde, pues entonces puedo pecar. Si alguien piensa así, ¿es hijo de Dios? No es hijo de Dios. Un hijo de Dios, ¿tú crees que va a pensar así? Pues puedo pecar y no pasa nada. El que es hijo de Dios, hermano, ha muerto al pecado. A ver, ¿el hijo de Dios qué? ¿Cómo puede permanecer un hijo de Dios en el pecado? No puede permanecer porque ha muerto. Ahora, hemos enseñado que todos los cristianos seguimos pecando, pero no practicamos el pecado. ¿Sí queda claro esto, verdad? No vayas a decir, ¿a poco tú no pecas? Sí, pero no lo practico. Y no maquino el pecado. A veces tengo un mal pensamiento y no lo puedo evitar, ya pequé delante de Dios, pero yo aborrezco el pecado, como dice Pablo. Un cristiano aborrece ¿qué? El pecado, lo aborrece y a veces lo hace y dice, hago lo que no quiero. Pero una evidencia de un verdadero llamado por Dios es que hay fruto de arrepentimiento. Es alguien que era iracundo, maldecía a su esposa, se peleaba con ella, la insultaba. ¿Qué hizo si fue llamado por Dios? Ya no. Ya es capaz de poder hablar bien con la palabra de Dios y de controlar su ira, porque mira, un hijo de Dios tiene dominio propio. Nada de que me ganó la ira, de que tú me haces enojar, de que se me salió la palabra sin querer queriendo, nada de eso. Un hijo de Dios tiene dominio propio y puede controlar su lengua, no perfectamente, pero sí la puede ¿qué? Controlar. Y él sabe que de aquí no puede salir ni maldición, ni grosería, ni mentira, porque ha nacido de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Nadie dice amén? Vean lo que es un verdadero llamado de Dios. Por eso dice que a los que él predestinó, ¿qué hizo? Llamó. Y luego vean lo que le dice a un llamado. Jesús le dijo a alguien que ha sido llamado por él, hoy ha venido ¿qué? La salvación a esta casa. ¿Hay alguien afuera que está gritando gloria a Dios? Vean si está bien, que no esté mal y diga que si quiere entrar, a lo mejor quiere entrar a oír la palabra y no lo dejaron entrar. Que no vaya a ser drogado, si está drogado no. Dice ahí, ¿qué vino a la casa de Saqueo? No se distraiga, ¿qué vino a la casa de Saqueo? Hoy ha venido ¿qué? La salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de ¿qué? De Abraham. ¿Tú quieres tener la seguridad de que la salvación llegó a tu casa? Tú eres una nueva criatura. Siempre hemos predicado, hermano, examínate si eres una nueva criatura, examínate. Y si tú no te puedes examinar, porque no sé por qué, porque sí se puede uno examinar, pregúntale al que te conoce. Ya lo hemos dicho, pregúntale a tu esposa, ¿cómo me ves? ¿Sigo siendo el mismo? Y te dice que sí, tú no has sido llamado por Dios. A ti te invitó el compadre, te invitó la comadre, te invitó la amiga, yo no sé quién te llamó, pero tú no has sido llamado por Dios. Porque el que ha sido llamado por Dios ha sido hecho una nueva
criatura. Amén. Hechos 9:1. ¿A quién llamaron aquí en Hechos 9:1? Diga, Saulo. ¿Quién era Saulo antes de ser Pablo? Era un perseguidor de la iglesia. Era un hombre que aborrecía a los cristianos. A ver otra vez. ¿Quién era Saulo? Un hombre que aborrecía a los cristianos. No le hacían nada, pero los perseguía hasta en otras ciudades. Vean este hombre, vamos a verlo aquí. Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vean, alguien que ha sido llamado por Dios. Él, Saulo, ¿cómo estaba? Temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Cuál es la evidencia de alguien que ha sido llamado por Dios? De aquí en adelante dice: Señor, ¿cómo quieres que yo viva? Enséñame tu voluntad. Quiero conocerte, quiero conocer cuáles son tus caminos, cuáles son tus propósitos en mi vida, y voy a vivir como tú dices. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué fue lo primero que hizo Pablo cuando fue llamado por Dios? Empezó a predicar el evangelio. Vamos a verlo. Vean a alguien que ha sido llamado por Dios. Vamos a verlo. En el 19, desde el 19, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Vean lo que hace alguien que ha sido llamado por Dios. Enseguida predicaba ¿a quién? A Cristo en las sinagogas, diciendo que era el hijo de ¿qué? ¿Cuál es la evidencia de que está a tu lado fue llamado por Dios? Yo no sé si te pasó a ti, hermano. No sé si les pase a todos. Yo antes de venir a Cristo, yo me burlaba de los cristianos. Yo decía que eran unos tontitos, que les habían lavado el cerebro, que les robaban su dinero en la iglesia porque como les pedían diezmo y todo eso. Dije, pobrecitos tontitos, les están robando su dinero. Yo me burlaba de los cristianos. Cuando Dios tuvo misericordia de mí, que me alcanzó, lo primero que me reveló a mi corazón, porque yo decía, este libro, ¿cómo sé que es de Dios? Lo escribieron los hombres. Yo no creía en esto. Yo le decía a la gente que me predicaba, pues enséñame a Dios y creo en Él. Yo me burlaba de todos ellos. Cuando Dios me alcanzó, hermano, y me llamó, que puso en mí el arrepentirme y el creer en Cristo, al otro día yo estaba predicándole a la gente en el mercado. A los que me vendían la mercancía, les predicaba, les regalaba una Biblia. A los que me compraban, les empecé a predicar. Yo no sé si te pasó eso a ti, pero el que es llamado por Dios, llamado. Vaya usted al libro de Filemón. Dios te está enviando ahí para que le prediques al que está a un lado. ¿Es otro? El ladrón de la cruz. Si no, si tú no eres salvo, ¿cómo le vas a predicar a tu familia que se salve? Porque tú no eres salvo. Cuando alguien es salvo, lo primero que quiere es que su familia se salve, porque él sabe que se van a ir al infierno porque son idólatras. Y aunque se enoje la familia, ¿cuántos saben que la familia se enoja? Se enojan, ya, deja de estar molestándome, yo tengo mi religión, ya no me digas nada. Se van a enojar. Por amor a ellos, vamos a sufrir todo lo que nos digan, se burlen, nos corran, vamos a sufrirlo por amor a sus almas y les vamos a predicar a Cristo. Un llamado por Dios predica a Cristo, hermano. ¿Qué hace? Predica a Cristo. Ahora vamos a ver ya unos ejemplos. No importa dónde estés, si eres predestinado, vas a ser ¿qué? Llamado. Vaya usted al libro de Filemón,
Si encuentra Hebreos, está atrás de Hebreos. O si encuentra Timoteo o Tito, está delante de Timoteo y Tito. Porque es un libro muy pequeño, es nada más media hoja. Filemón, nada más tiene un capítulo. Vamos a ver el versículo 10. ¿Ya lo encontraron? Sí viene en la Biblia, ¿eh? Sí, si no les doy ayuda, créanme que no lo van a encontrar. ¿Ya lo tienen así, Filemón 10? Aquí Pablo estaba en la cárcel. Y vean qué pasa en la cárcel. Te ruego por mi hijo, ¿qué? Onésimo, a quien engendré, ¿dónde? En mis prisiones. ¿Dónde fue alcanzado Onésimo? En la cárcel. Vean, no importa, ahorita hay gente metida en la cárcel. Dios lo va a llamar. Ya sea con alguien que ya esté ahí, y si no, va a meter a un cristiano a la cárcel y le va a predicar el evangelio. Por eso, mira, si por alguna razón te meten a la cárcel, no reniegues ni te enojes. Hay un propósito por el cual Dios te está enviando a ese lugar. Si algún día te enfermas, no te enojes ni reniegues contra Dios, porque Dios te está enviando ahí para que le prediques al que está a un lado. ¿Sí me están entendiendo? Mire, si usted lee la historia de Pablo, Pablo naufragó y fue a quedar en una isla que nadie conocía. ¿Para qué cree que usted fue a esa isla? Porque ahí había escogidos por Dios. En una ocasión Pablo se sacó un demonio de una mujer. ¿Qué cree que le hicieron por sacar ese demonio? Lo golpearon, lo azotaron y lo metieron a la cárcel. Pablo sabía que en todo hay un propósito, porque a los que aman a Dios, ¿qué? Todo nos ayuda para bien. ¿A quién cree que le mandó a predicar Dios a Pablo ahí? Al carcelero. El hombre que los agarró, los metió hasta el calabozo más feo y los encadenó, a ese le iban a predicar. Le predicaron y se salvó él y mucha de su familia. ¿Por qué se salvó el carcelero? Porque era un escogido por Dios. ¿Quieres otro? El ladrón de la cruz. Le quedaban minutos para morir. Ya estaban a punto de matarlos porque les quebraban las piernas y se morían. ¿Por qué creyó el ladrón de la cruz? Era un escogido. Y aún ya a punto de morir, recibió el llamado de Dios y pudo creer en el Señor Jesucristo. Hermano, si en verdad tú así eres escogido por Dios, tú eres llamado por Dios. Y ya vimos las evidencias. Pero si no eres escogido por Dios, puedes hacer nada más bulto en la iglesia. Y por eso hay gente que me dice, ¿por qué no cambio? Porque no has nacido de nuevo. Porque los nacidos de nuevo, nuevas criaturas en Cristo somos. Amén. Mire, ya vamos a... ¿Se acuerda usted del centurión? ¿Cómo fue llamado el centurión? A ver. ¿Qué hizo Dios para llamar a ese soldado? A ver. Miren, le envió un ángel al soldado. Bajó un ángel. Fíjate cómo a sus escogidos Dios los salva de cualquier manera. Vino un ángel y le dijo al soldado, vas a llamar a un hombre llamado Pedro porque te va a dar palabras de vida. Vean, y luego a Pedro estaba orando y Dios le da una visión donde le hace ver animales que no podía comer y le dice, Pedro, come. Pedro le dice, yo no puedo comer eso, Señor, porque es inmundo. Y le dice, no llames inmundo a lo que yo ya he santificado. Vean todo lo que hizo Dios, ¿para qué? Para llamar a Cornelio. O sea, ¿tú crees que alguien se va a perder de los escogidos de Dios? No importa cómo Dios, mira, yo he escuchado testimonios de gente que les ha predicado un animal. ¿Por qué? Porque a los que Él les predestinó, ¿qué hizo? Llamó. No importa dónde nos encontremos, Dios nos va a ¿qué? A llamar. Él está llamando a sus escogidos. Ya cerramos con esta cita. Apocalipsis 17:14. Ahora, no con esto debemos de dejar de predicar, no. Tenemos que predicar ¿a quién? A toda criatura. Porque nosotros no sabemos quiénes son los predestinados. Ya cerramos con esta cita, hermano. Apocalipsis 17:14.
Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, con Cristo, ¿quiénes son? Son llamados y elegidos y fieles. Yo espero que hoy tengas la seguridad, hermano, de que Dios te ha llamado. Y si tú no eres un llamado, hoy Dios te está llamando. Y te está diciendo: arrepiéntete, deja de pecar, cree en mi Hijo Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Vamos a orar. ¿Cuántos le quieren dar gracias a Dios porque nos escogió para salvación? Padre Santo, cada vez entendemos más tu amor hacia nosotros, Señor. Cada vez entendemos más, mi Señor, que tú ya nos escogiste desde antes de la fundación del mundo y que tú nos llamaste a la comunión con tu Hijo Jesucristo, a la santidad, a la obediencia. Cada vez lo entendemos más, Señor, y sabemos que está asegurada nuestra salvación, porque a los que tú ya predestinaste, ya los llamaste, y a los que ya llamaste, ya justificaste, Señor, y a los que ya justificaste, ya glorificaste. Sabemos, Padre, que ya fuimos declarados justos, inocentes, y sabemos que nos estás santificando día a día, que nos estás llevando a la madurez, y sabemos que un día, Padre, transformarás este cuerpo de humillación, de muerte, en un cuerpo glorioso semejante al tuyo, y entonces, Señor, consumarás tu obra en nosotros. Sabemos que nadie se puede perder, porque la obra no es del hombre, sino de Dios. Gracias, Señor, por escogernos, gracias por llamarnos, por justificarnos y por glorificarnos. Te adoramos, te exaltamos, vivimos agradecidos todos los días de nuestra vida. A ti sea toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Den un aplauso al Señor. De gloria.